Hermanos, los saludo, amigos que nos visitan cariñosamente en el nombre del Señor. ¿Estamos ok? Amén. Amén. Entonces les invito a que vayamos directamente a la palabra. Ya acabamos de ver en la lectura alternada lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y a mí me tiene muy sorprendido el libro de Hechos. Y cada día se los voy a compartir. Y sobre todo esta última parte, esta última serie en relación a que esta comunidad tiene que perseverar. Y no sé si ustedes se recuerdan que conversábamos la vez anterior que nosotros somos parte de una comunidad. Y que nosotros, al ser parte de una comunidad, tenemos que luchar para que nos ayudemos a perseverar el uno al otro. Usted tiene una fe individual, es así. Usted cree en un Dios de forma individual y se alimenta de forma individual. Sin embargo, Dios estableció una iglesia, un cuerpo, una familia, una comunidad donde nosotros poder crecer, edificarnos y desarrollarnos y ayudarnos el uno al otro. Y esa comunidad donde está hoy usted sentadito aquí recibiendo la palabra del Señor es Cristo el Señor. Aquí, ahora, la 9ª iglesia de Santiago. Y tenemos que buscar de perseverar en la misión que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio como comunidad, no de forma aislada. Y eso significa no tan solo de predicar el Evangelio, de discipular, sino que el vivir en el día a día como parte de esta comunidad. Así como yo me puedo identificar con cualquier grupo en el mundo, con cualquier grupo y me pongo alguna polera que identifique aquel grupo para decir yo soy de aquello, yo me tengo que sentir no solamente por una polera, me tengo que sentir parte de esta comunidad. Usted y yo nos tenemos que sentir parte de Cristo el Señor, no solo porque me van a enseñar alguna doctrina, sino que por el hecho de poder estar juntos vamos a crecer y vamos a perseverar juntos. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Esa es una realidad. Amén. Clara que la Escritura nos entrega. Por eso es necesario, hermanos, de que usted no se aparte de la comunidad. Por eso es que es necesario de que usted se congregue. Por eso es necesario que usted participe de las actividades de la iglesia. Por eso es que es necesario que usted esté en constante comunión con este lugar, con estos hermanos, con esta comunidad, para que todos crezcamos y para que todos perseveremos. Porque cuando usted está enfermito, nosotros nos dolemos. Porque cuando usted está alegre, nosotros también nos alegramos. Y eso nos permite perseverar en un mundo donde nos dicen cada vez tienes que vivir la vida de forma individual. Vive de forma individual. Por eso es que te llamaba a que perseveremos como comunidad. Tenemos que perseverar en algo muy puntual. Tenemos que perseverar, hermanos, en algo que Pablo y el libro de Hechos nos está señalando constantemente. Pablo nos enseña en este texto que acabamos de leer, en primer lugar, que la comunidad que persevera asume las consecuencias de seguir a Cristo. La comunidad que persevera asume las consecuencias de seguir a Cristo. Y a lo mejor usted lo puede ver en un sentido negativo. Y lamentablemente hay cosas que uno tiene que exponerlas y tienen a lo mejor algún tinte negativo. Pero cuando uno habla de consecuencias, está hablando, definido por la Real Academia de la Lengua, es lo que viene a continuación. Cuando uno habla de consecuencias le da el tinte negativo, pero cuando uno va a ver lo que dice el diccionario, no tiene el tinte negativo, sino que es lo que continúa, lo que sigue. Por lo tanto, cuando la comunidad persevera y tiene esta idea de asume las consecuencias, o sea, asume lo que viene, asume la idea continua de lo que está por venir cada día en adelante. Y usted y yo
cuando conocemos al Señor Jesucristo, tenemos que asumir las consecuencias de seguirle. Y eso significa que hay algo que viene adelante. Hay algún paso que viene adelante. Hay alguna responsabilidad, por ejemplo, que viene adelante. Hay algo que yo tengo que hacer adelante, de aquí en adelante. Desde el momento en que Cristo viene y me salva, desde el momento en que Cristo viene y me toma para sí, yo tengo una vida nueva, yo comienzo algo nuevo, yo tengo que avanzar y tengo que seguir ciertos pasos, ciertos caminos, ciertas ideas, ciertos principios. No es solo una idea de que yo soy salvo, siempre salvo, y por eso no vengo y vengo cuando quiero, cuando se me da la real gana, oro cuando quiero, leo la Escritura cuando quiero, comparto el Evangelio cuando quiero. Eso no es así. Esa es la desvirtuación de lo que la Escritura ha establecido. Esa es la desvirtuación de lo que nuestro sistema teológico ha planteado como la perseverancia de los santos. Una comunidad que persevera asume que lo que viene en adelante está estipulado y es abierto el camino por Cristo. Esto es algo muy interesante, sumamente interesante, porque a veces creemos que usted y yo estamos recién cortando los árboles del bosque y que nosotros no estamos haciendo camino al andar y que usted está haciendo el caminito hacia adelante, y eso no es así. En primer lugar, la Escritura nos dice que es Él el que estableció todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y que desde el principio hasta el fin está todo determinado, decretado, predeterminado, predestinado por Dios. Por lo tanto, si usted cree que usted es el que va a hacerse camino al andar, no es así. El camino ya está establecido. Pero viéndolo en términos humanos, temporales, hay alguien que ya adelantó el camino. Hay alguien que sí hizo esa pega de hacerse camino al andar. Hay alguien que sí fue cortando el bosque para que nosotros pudiésemos llegar. Y ese es Cristo. El Señor Jesucristo fue el que estableció todo el camino. Él estableció el camino a la cruz. Él establece el camino hacia Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Él establece la forma de cómo hay que caminar. Él establece los tiempos de esta caminata. Él establece el cómo llegar a Dios. Es Él. Siempre se trata de Él. Y aquí nosotros podemos ver que la comunidad va a perseverar cuando asuma la consecuencia de que hay que seguir a Cristo en cómo Él caminó, en cómo Él anduvo, en cómo Él se desenvolvió, en cómo Él estuvo. Hermanos, no sé si ustedes se han puesto a pensar. De repente nosotros encasillamos a un Cristo medio del siglo XVI, o lo encasillamos respecto de lo que se nos ha planteado en las películas. Sin embargo, Cristo trasciende a lo que nosotros podamos entender y comprender. Cristo va más allá de lo que nosotros podamos ver en las propias películas y en lo que nos puede relatar la historia. Cristo se revela a través de la Escritura. Y mientras más yo me lanzo a nadar y a profundizar, a bucear en la Escritura, voy a poder conocer más de quién es este Cristo por el cual acabamos de participar en la cena. Voy a querer parecerme más a Cristo de parecerme más a otros. Antiguamente se daba una serie muy buena que a mí me gustaba, que era de David Carradine. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Kung Fu. Los nuevos no tienen ni idea de qué era Kung Fu. ¿Ah? Y ahí siempre se hablaba de que él era el pequeño saltamontes. Y en esta idea del pequeño saltamontes está dando que él siempre volvía a su maestro. ¿Se acuerdan? Del viejito ciego y todo. Él siempre volvía a él. Siempre buscaba, venía y volvía a buscar algo que lo alimentara y que le dijera: mira, por aquí tienes que ir. Esto es lo que debieses hacer. Y si se recuerdan, Kung Fu siempre andaba solo y caminando por todos los lugares, y en todos los lugares se metía en problemas. Siempre andaba
peleando o siempre andaba defendiendo a alguien en los lugares en los cuales él se encontraba. Él tenía un objetivo, él tenía una misión intrínseca dentro de sí. Como de una película nosotros podríamos sacar varios principios de vida. Sin embargo, Cristo se superpone a Kung Fu. Pero yo no lo voy a conocer. Yo ¿cómo yo puedo identificarme con Kung Fu? Es porque lo veía constantemente. Y a lo mejor, a los que fueron un poquito de la época, en ese tiempo también estaban todas las películas de Bruce Lee. Y la gran mayoría de mi generación queríamos ser Bruce Lee. Y tener el cuerpo de Bruce Lee, andábamos con los ninchacos y andábamos con todas las cosas, queríamos imitar, emular, tener la elongación, tener la musculatura, tener la capacidad que él tenía. Nos fijamos modelos y queremos seguir modelos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que Cristo es el mayor modelo a seguir, es el que nosotros debiésemos decir, aquí vamos para allá. Yo quiero conocerte más. Hay una alabanza. Y mientras más conozco a mi Dios, más parecido me hago a Él. De eso se trata. Que usted y yo nos parezcamos más a Cristo, para que podamos disfrutar más. Hermanos, el texto nos habla de que la comunidad persevera asumiendo las consecuencias de seguir a Cristo, cumpliendo la misión entregada. ¿Ustedes se recuerdan de la misión de Cristo? A veces se nos olvida que Cristo vino a cumplir la misión. A veces se nos olvida que nosotros somos colaboradores de Cristo. No somos Cristo y nosotros no vinimos a cumplir la misión. Nosotros somos parte de la misión. La misión se va a cumplir con usted o sin usted, porque la misión es de Cristo. Y esto es algo interesante porque Cristo vino a cumplir su misión. ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo? Venir y salvar a los suyos. Venir y salvarte a ti, venir a rescatarte, venir a rescatarme a ti y a mí. Él vino. Cuando se preguntó, ¿a quién enviaremos? Él, ¿qué es lo que dice? Aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Yo asumo la consecuencia de ello. Seguramente ahí en la conversación trinitaria estuvieron el Padre con el Hijo diciéndole, pero tú sabes a lo que vas. Tú sabes que esta misión significa que tú vas a tener que despojarte de tu gloria, que vas a tener que tomar forma de siervo, que vas a tener que tener una actitud humana, de que vas a tener que sufrir, que vas a tener que ir a la cruz, que vas a tener que morir como un mortal, de que vas a tener que recibir en ti todo el peso de la ira mía. ¿Estás claro en eso? Son los pasos que tienes que seguir. Tú, al asumir esta responsabilidad de querer ir y salvar a la humanidad, a los escogidos, a mis escogidos, vas a asumir esta responsabilidad. Y Él dice, sí, la asumo. Yo voy. ¿Y sabe por qué viene? ¿Sabe por qué vino? ¿Sabes tú por qué vino? Solo porque te amo. Él estuvo dispuesto a venir, a despojarse de todo lo que Él recibía. Ese santo, 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 Señor de los ejércitos. Esa eterna alabanza y glorificación que a Él le dan. Él estuvo dispuesto a despojarse de ella y venir aquí a sufrir como un mortal más. A sufrir por ti, a sufrir por mí. Y Él estuvo dispuesto a llegar a la cruz. Él estuvo dispuesto a llegar a la muerte. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre por ti y no teniendo por qué hacerlo. A lo más, dice la Escritura, yo daría la vida por alguien justo. A lo mejor por su familia, a lo mejor por su hijo, a lo mejor por un ser muy querido, muy conocido. Pero ¿quién va a dar la vida por alguien que es el enemigo? ¿Quién va a dar la vida por alguien que te odia? Si nosotros sin Cristo lo único que hacemos es odiar a Dios. Pero Él vino por puro amor.
asumió la responsabilidad, asumió la misión, asumió las consecuencias de lo que ello significaba. Y si ustedes se dan cuenta, Cristo sufrió, y sufrió mucho. Papito, si es posible que pase esta copa de mí. Pero Él asume, como buen hombre que fue. Usted dirá, sí, pero Dios no. Él asumió como hombre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Él vino a cumplir la misión. Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, podemos entender muchas cosas erradas, pero la comunidad que persevera asume las consecuencias cumpliendo la misión entregada. Pablo cumplió la misión entregada. En los versículos 17 al 26 nosotros podemos ver que Pablo ya estuvo en Éfeso. Él vuelve a Jerusalén, y en Jerusalén empieza a compartir con los ancianos y le empieza a decir todo lo que estaba ocurriendo. Mire todo lo que se están convirtiendo, mire todo lo que está pasando, a lo que ustedes me enviaron, a lo que ustedes me apartaron, junto con todos los demás. Se ha estado cumpliendo a cabalidad la misión encomendada. Pero esa misión encomendada no es que el concilio de Jerusalén se la haya dado a él específicamente, es la comisión que el Señor nos entregó a todos. Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las etnias. Esa es la gran comisión que nosotros decimos. ¿Cómo? Háganle una separación, misión, porque la misión es de Cristo. La comunidad que persevera en cumplir la misión entregada. Usted y yo tenemos que persistir, perseverar en la misión que Dios nos ha entregado. La misión de Dios es juntarse en el templo. No es juntarse en el templo. La misión de Dios para nosotros, o lo que nos encomienda a Dios, es el diezmo. No es el diezmo. La misión de Dios es predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Y esta parte de la misión, que no es la más importante, es el complemento de lo que es el fin principal del hombre. Ahí sí estamos todos claros, ahí sí estamos todos perfectos, porque usted y yo tenemos un fin, tenemos un objetivo, que es glorificar al Señor. ¿Cómo glorifico al Señor? En mis distintas áreas, siendo un buen papá, siendo una buena mamá, siendo un buen hijo, siendo un buen estudiante, siendo un buen marido, siendo una buena esposa, etcétera, en todas las áreas que usted se pueda desarrollar, incluyendo siendo un buen misionero. Usted y yo tenemos que cumplir la misión. Usted y yo tenemos que cumplir la misión que Dios te ha entregado. Una vez que tú conociste a Cristo, una vez que Dios te ha cambiado, que te ha convertido, tú pasas a ser inmediatamente un misionero. ¿Por qué hay que andar buscando agencias de misiones? ¿Por qué hay que andar buscando misioneros, contratando misioneros o enviando misioneros para distintos lugares? Si tú y yo somos misioneros. ¿Se recuerdan los más antiguos de la iglesia? Que había un corito antes para los chiquititos. ¿Me llaman misionero? ¿No? ¿No se acuerdan? Me llaman misionero, misionero soy. ¿No? Bueno, después la buscan. Pero ¿cuál era la idea de ese corito para los niños? Es que ya desde chiquititos empezaran a comprender de que ellos tienen la misión de llevar el mensaje de Cristo a sus compañeritos, a sus amigos y a quien sea que se coloque delante de sí. Usted y yo somos unos misioneros que tenemos que cumplir la misión entregada por Dios. La comunidad también, estimados, persevera, asumiendo las consecuencias de seguir a Cristo, contra viento y marea. No sé si usted se da cuenta
el miércoles lo veíamos en el grupo de oración y de estudio, de cómo este pasaje, más el pasaje de Éfeso, tiene un paralelo con el Vía Crucis, por decirlo de alguna manera. No sé si usted se da cuenta de que él va a Jerusalén, Pablo, Cristo, ¿para dónde fue? Al mismo lugar. Va a compartir con sus semejantes judíos. ¿Y quiénes son los que empiezan a alborotar todo el tema? Los judíos. Él quiere compartir el evangelio salvador, la restauración, y a ellos no les interesa absolutamente nada porque viene a romper el sistema que está establecido por los judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo arrastran, lo golpean, lo pisotean, lo maltratan y al final lo sacan del templo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que empiezan a decir? Que lo maten. ¿Se da cuenta de los paralelos que hay? Como hay algo de que nosotros tenemos que empezar a entender y comprender. El ser cristiano, hermano, es ser un seguidor de Cristo y es ser un seguidor de los posibles sufrimientos que vamos a tener en Cristo. Y nosotros vivimos en un mundo hoy que en una sociedad, en la nuestra, no estamos con esas circunstancias complicadas. Es así. No estamos con ellos aún. Pero nosotros con el hermano Pablo, que estuvimos en la asamblea del sínodo y que estamos viendo el tema de la Constitución, vamos a tener problemas con la Constitución. Ya no estamos encontrando el problema con el tema del matrimonio homosexual. Y ya dejamos establecido claramente que en nuestra creencia, en nuestra fe, nosotros creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, cuando nos enfrentemos con la otra ley, vamos a empezar a tener problemas. Y se van a empezar a desatar otras consecuencias a raíz de eso. Entonces, en algún momento estas cosas pueden cambiar. Y nosotros tenemos que estar preparados, apoyándonos como hermanos, crecer en Cristo, en la fe en Cristo, para poder perseverar en las convicciones que tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir contra viento y marea en todo lo que nos está implícita la misión. Usted y yo tenemos que cumplir esta misión. La misión es entregada por Dios, pero nunca Dios nos dijo que la misión iba a ser fácil de cumplir. Pablo sufrió, Esteban sufrió, Cristo sufrió. Del Antiguo Testamento todos los personajes que quisieron seguir a Cristo sufrieron. Por lo tanto, estimado hermano, usted y yo tenemos que estar preparados, como sale en los versículos 27 al 32. Calumnias. Le inventaron que Pablo estaba yendo en contra de los ritos de los judíos. Siempre te van a, cuando tú quieres predicar el evangelio, siempre te van a levantar un falso testimonio. Siempre van a tergiversar lo que tú quisiste decir. Siempre van a decir: oiga, no, pero esto fue lo que dijo usted. Y lo escuchamos todos clarito. Siempre va a haber una crítica, siempre va a haber algo complicado cuando tú predicas el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo, hermano, es contra cultura. El Evangelio de Cristo es contra la sociedad. El Evangelio de Cristo es contra los principios que la sociedad establece. Y cuando usted predica el Evangelio de Cristo, no se gana muchos amigos. Usted se gana más enemigos que amigos. No importa. Contra viento y marea, yo predico el Evangelio, porque aunque me gano enemigos, yo sé que el poder del Espíritu Santo del Señor está transformando corazones en el lugar donde yo estoy predicando el Evangelio. Por eso que tiene que ser contra viento y marea, porque van a ocurrir circunstancias desde lo profundo de su corazón. Van a empezar a haber crisis, van a empezar a ver: yo no encajo con lo que me está diciendo aquí el mensaje, yo no encajo con lo que me está diciendo la Escritura, pero me tengo que moldear. Y la única forma de moldear es que el Espíritu de Dios te moldee. Tú no te vas a moldear, es el Espíritu de Dios que te va a transformar. Dios es el alfarero, yo solo soy barro, y Él me forma como quiere, cuando quiere y de la forma que Él quiera. Por lo tanto, usted y yo tenemos que luchar
por compartir el Evangelio, por cumplir la misión, contra viento y marea, aunque te saquen del lugar a golpes, a escupitajos, a patadas y con la idea de matarte. ¿Ustedes se recuerdan la idea de sacar del templo a alguien? ¿Para qué es específicamente? Para apedrear, para lapidarlo. El texto no lo dice. ¿Sabe por qué no ocurrió? Porque cuando estaban listos, aparecieron los romanos, ¿cierto? La guardia romana lo tomaron. Yo ahí me reía porque dice el texto, no sé si ustedes lo vieron específicamente, pero dice que vienen y lo toman preso sin preguntarle nada a Pablo. Y me recordé de algunas cosas que uno ve en alguna parte, que de repente te toman preso sin preguntar nada, te llevan nomás y listo. Sin embargo, en ese hecho puntual que es contra la ley romana, el Señor manifestó su gracia de cubrirlo y de protegerlo a nuestro hermano Pablo, para que no ocurriera lo que iba a ocurrir. Porque si se imaginan que se le ponen a preguntar, ¿qué es lo que pasa? La turba se amotina aún más y lo matan nomás. Si con una piedra que le llegue bien puesta en la cabeza, lo matan, absolutamente. Por lo tanto, se lo llevan preso, después preguntan todo lo que debiesen preguntar, pero aún así, Pablo contra viento y marea. Y por último, la comunidad persevera asumiendo las consecuencias de seguir a Cristo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La comunidad persevera en cumplir la misión, aunque ande en valle de sombra de muerte. En Éfeso, Pablo le ocurrió lo mismo. Ahora con los suyos le ocurrió lo mismo. Paralelo a Cristo. Y esa parte que dicen ahí, que dice al final del texto, que lo maten, son las mismas palabras que utilizaron para cuando decía a Cristo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Es lo mismo. Cuando yo soy de Cristo, tengo que asumir de que voy a tener consecuencias, de que hay cosas que van a venir una detrás de otra, positiva o negativa, que van a empezar a desarrollar, a formar mi carácter, un carácter cada vez más parecido a Cristo. Y si queremos parecernos más a Cristo, tenemos que saber de que vamos a andar, lo más probable, en un valle de sombra de muerte. Pero miren lo interesante de esto. Pablo no se quedó helado. Pablo no quedó trémulo. Pablo no quedó con la situación de que, pucha, me quieren matar, me voy. Pablo lo que hace es, me da un minutito para poder conversar con ellos. Eso de la otra parte que viene. Pero Pablo no se amedrentaba por lo que venía, no se amedrentaba por la muerte, no le importaba lo que le estaba ocurriendo, de que lo golpearan, de que lo escupieran, de que lo humillaran, mientras pudiese predicar el Evangelio de Cristo. Él no le tenía miedo a la muerte, ¿se recuerdan o no? Para mí, el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Por lo tanto, si sigo viviendo, voy a seguir gozándome en predicar el Evangelio salvador de mi Señor Jesucristo. Pero si muero, gloria a Dios, voy a estar cerquita de mi Señor. ¿Se dan cuenta? Él no tenía miedo de eso. Él se gozaba. Y es más, él dice, me gozo en las tribulaciones. Me gozo en las debilidades. Me gozo porque eso sé que me perfecciona a mí para poder profundizar en la intimidad con Dios. Salmo 23, que es el que está citado implícitamente aquí, nos habla específicamente de ello. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, aunque la muerte, aunque ande en enemigo alrededor de mí, queriendo acallarme, no voy a temer nada. Porque tú aderezas mesa delante de mí.
levantas mesa, preparas un ágape delicioso para mí. Unges mi cabeza con aceite. No le importa. Al salmista no le importa lo que esté ocurriendo, porque su gozo está en Dios. Para Pablo no le importa pasar pellejería. Él dice: yo fui criado para saber vivir en lo poco y en lo mucho. Y también fue criado para aprender a vivir en lo triste, en lo alegre. Por lo tanto, hermano, una comunidad que persevera asume las consecuencias de seguir a Cristo, cumpliendo la misión entregada, cumpliéndola contra viento y marea, sea lo que sea, como Romanos lo establece. Aunque dice: ni la muerte, ni principado, ni espada, ni hambre, ni lo alto, ni lo profundo, nada me va a separar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo me lleva a enfrentar contra viento y marea y predicar el Evangelio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Cristo dice: estaré con ustedes hasta el fin. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. La palabra dice, y con esto termino: no teman al que puede lastimar el cuerpo, al que pueda matarlos, al que pueda lacerarlos, sino que teman al que tiene poder por sobre ellos y que puede llevar tu vida y que puede llevar tu ser a otra realidad. A ese es el que hay que temer. O sea, en términos nuestros, no temamos a lo que nos puede ocurrir porque el mundo nos aborrezca, sino que temamos al Dios verdadero, al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me rescata. A ese es el que debemos de temer. Tal cual como lo veíamos antes en Hechos. Juzguen ustedes. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A quién tengo que seguir? ¿A Dios o a los hombres? Hermanos, perseveremos en compartir el Evangelio entre nosotros. Perseveremos en entregar el Evangelio a los demás. Perseveremos, porque va a llegar un día en que Cristo va a volver, tal cual como lo decíamos en la cena, y ya todo nuestro llanto, todo nuestro crujir de dientes no va a existir. Solo vamos a tener gozo, paz y alegría. El Señor les bendiga.